nosotros hablábamos, que se refiere a este concepto de que todos valen, de que cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco y debemos de estar buscando cómo los demás valen y todos podemos aportar. ¿Cuántos han oído hablar de la dislexia? ¿Okay? A ver, ¿quién sabe qué es? Okay. La dislexia, la mayoría de la gente tenemos el concepto que si hemos escuchado al respecto, que de alguna manera la gente cuando lee invierte algunas de las letras. Entonces, en lugar de poder leer fluidamente, tiene que hacer pausas porque tiene que corregir. Pero la realidad es que la dislexia es bastante paralizante para muchas personas. Típicamente no se van dando cuenta cuando el niño es chico, sino que ya le hacen un diagnóstico formal como a los 8 años. Pero lo que han ido descubriendo es que en el cerebro, el cerebro no se ilumina de la misma manera cuando le están haciendo análisis, es decir, no está funcionando. Nosotros, digamos, un cerebro normal, cuando está leyendo algo, le hacen unos análisis que detectan el calor o la actividad que se está generando adentro del cerebro. Y entonces lo están viendo con hoy en día ya tenemos tantos aparatos modernos, lo comparan con lo que hay en una pantalla y ven que se iluminan ciertas partes. Y entonces por eso dicen, el cerebro se ilumina porque están haciendo referencia a este tipo de exámenes. Y lo que notan es que una persona que tiene dislexia, con ciertas actividades, en lugar de prenderse una parte del cerebro, se prende otra. Quiere decir que la parte del cerebro que debería de estar haciendo el trabajo, no lo está haciendo. Y entonces les cuesta muchísimo trabajo, y como lo están viendo allá en la pantalla, la letra D y la letra B pues, se les confunden, porque de veras está difícil. El número 3 y la letra E, la letra P y la letra Q. Todo se les va confundiendo. Entonces eso nosotros de nuevo pensamos que aplica solamente a la lectura, pero lo que para una persona nosotros diríamos, bueno, yo puedo ver, está ordenado desde mi punto de vista, una persona con dislexia está un poco confuso. Es muy difícil para una persona sacar algo, y entonces para cuando ya llegan a los 8 años de edad, que están aprendiendo las cosas, ya se están atrasando. Aplican los conceptos matemáticos también. Entonces un niño normal, pues, o que tiene el cerebro en situación normal, pues va aprendiendo y tiene desafíos, pero va progresando. Pero el niño disléxico le cuesta mucho trabajo. Ahora, voy a detenerme un poquito y voy a describirle un experimento que hicieron unos científicos. Este es un examen que se hace y el examen va así, por ejemplo, un cierto artículo, el artículo A cuesta $1 más que el otro artículo. Uno cuesta $1, ¿cuánto cuesta el otro? Si cuesta $1 más. Si uno cuesta $1, ¿cuánto cuesta el otro? Y dice la gente, bueno, pues y como queremos contestar luego, típicamente salen las respuestas mal. Este examen son de 3 preguntas. Y entonces la gente se lanza y lo contesta mal. De las 3 preguntas que les hacen, aún en las universidades más sofisticadas del mundo, típicamente se equivocan, porque es un examen difícil. Entonces en universidades como Yale o Harvard o MIT, logran sacar en promedio 2 y fracción de las preguntas correctas. Pero en otras, las más promediosas sacan 1 y fracción. Entonces, el caso es que hicieron un experimento. Hicieron que el experimento se los dieron, pero se los dieron en una letra chiquita y un poquito desvanecida, un poquito borrosa, vamos a decir. Entonces era más difícil leer las letras. Pregunta, en opinión, ¿ustedes sacarían mejor calificación o peor calificación si les costó trabajo? Mejor. Peor. No, mejor.
Nosotros pensaríamos, si cuesta más trabajo, como la dislexia, que hace que las cosas le cuesten más trabajo a una persona, entonces quiere decir que en la vida en general va a salir peor. Pero no, en algunos casos el hacer las cosas más difíciles hacen que las cosas salgan mejor. ¿No se le hace raro eso? Por ejemplo, este señor, David, no quiero mutilar el apellido, Boyce, él se crió, estaba en Illinois, él trabajaba en el campo, etcétera, y no tenía mucha necesidad de leer y escribir porque él trabajaba en el campo. Entonces se fue criando y se iba atrasando en todo, ya no sabía qué hacer, decidió que de repente iba a entrar a la high school, y entró a la high school, iba atrasado con todos, y en eso se le lanzaron un desafío y fue a la universidad. Y para no hacer la historia muy larga, se fue, en aquel entonces no se necesitaba terminar una carrera antes de ir a la escuela de leyes, o sea, para estudiar para abogado. Y entonces se puso a estudiar abogacía y se hizo uno de los mejores abogados litigantes, y tiene toda una... ahí está su apellido, tiene su bufete jurídico, es súper famoso este señor, así de los super non plus ultra para poder litigar, pero le cuesta trabajo leer. Entonces, como no podía leer, lo que él hizo es, él tenía que memorizar las cosas para poder recitarlas. Y como tenía que entrar en las cortes y escuchar a las personas y tratar de encontrar las fallas en lo que estaban diciendo, pues los otros dependían, los otros abogados, de que estaban tratando de memorizar y analizar muchísimos documentos para encontrar las fallas. Ellos querían tomarla mucha información y hacerla poquita y poder recitarla durante el juicio. Pero lo que hacía este señor, él durante el juicio, como no podía leer tanto, entonces leía los resúmenes, los memorizaba, era poquito, era todo lo que era la corte, etc. Y se iba ahí e iba aprendiendo a escuchar cuál era el tono de una persona, cómo decía las cosas. Decía que él se está mintiendo, porque se tardó demasiado en contestar, lo contestó de esa manera. Y es muy bueno el señor, a pesar de que tiene dislexia. Y dice uno, bueno, ¿es una ventaja tener dislexia? Este señor, George Bernard Shaw, tiene este dicho. Dice, el hombre razonable se adapta al mundo, mientras que el hombre no razonable, o sea, el malgenido, persiste en tratar de adaptar el mundo a él. Por tanto, el progreso depende del hombre razonable. Básicamente lo que estoy tratando de transmitir aquí, que los psicólogos analizan a las personas y les tratan para encontrar que si la dislexia y todo lo demás, de encontrar 5 atributos en la personalidad. Entonces, por ejemplo, uno de esos atributos es la atención al detalle. ¿Qué tan atento es una persona al detalle? Porque si no es atento a los detalles, entonces no puede aprender a hacer las cosas bien. Otro de esos atributos es la capacidad de crear con ingenio. Y entonces, por allá en los años 1950, más o menos, empezó esta empresa que se llama IKEA. ¿Cuántos han oído hablar de IKEA? ¿Okay? Es una empresa sueca, vende muebles. Y ellos lo que querían era transportar muebles y los querían exportar, y querían hacer muchas cosas. Y entonces, para ahorrar dinero, este señor, el fundador de la empresa, dijo, pues estamos teniendo, mucha gente empezó a imitarlo, empezó a criticarlo, y entonces él lo que hizo es, en lugar de transportar, digamos, mesas completas, las transportaba en forma planita, para que la gente las tuviera que armar. Entonces para él era más barato
Y como no tenía que pagar quien armara la mesa, o la cama, o el sillón, o lo que sea, entonces pues se ahorraba el dinero en el envío y se ahorraba el dinero en el armado. Entonces llegaba y ya la gente, y hoy día la gente hace burla de aquí a de que se le tiene un tornillo al ya lo armado, lo que sea. Pero en fin, el caso es que era más barato. Entonces este señor tuvo la idea de empezar a hacer eso, fue muy creativo. Segunda característica, era una persona muy meticulosa. Se le ocurrió, en aquel entonces, era más caro, entonces dijo, necesito encontrar dónde hacer los muebles de manera más barata. Y Suecia está al norte, allá en Europa, empezó a mandar, vio que en Polonia había muchos bosques y allí podían hacer los muebles. Entonces él dijo, voy a mandar a hacerlos en Polonia, y puso su planta en Polonia. Pero eso es, digamos, para usted pensará, pues, eso fue en el año 1960-61, eso no tiene mucho chiste. En ese entonces Polonia era comunista, y entonces él envió a hacer los muebles a Polonia, pero era un país comunista muy desordenado, acababan de terminar la guerra. Entonces este hombre empezó a hacer su planta súper ordenada en un país bien desordenado. Entonces tenía una capacidad muy meticulosa. O sea, él armó una planta, una maquiladora fabulosa allí en Polonia. Entonces tenía dos características que súper wow. Pero tenía una tercera característica. Era un hombre desagradable, no agradable así de los que uno piensa, ay, esta persona es bien linda, es como Kay, ¿no? O Bill, que nos atiende, viene y nos visita y está atendiéndonos aquí, bien padre. No, este tipo era nefasto, era odioso. Y entonces lo que él hizo, puso su planta ahí en Polonia, pero toda la gente lo criticaba porque era un país comunista. Como dijo un autor, es como si hoy día a Walmart se le ocurriera poner su planta maquiladora en Corea del Norte. Lo criticarían horrible. O sea, ¿qué te pasa? Pero ¿por qué lo pudo hacer? Porque era un hombre que era medio disléxico, no le importaba. O sea, yo hago lo que quiero, me van a criticar. Para ser una persona que crea progreso, las personas necesitan tener un cierto nivel de rareza. Se dice que el 10 al 20% de la gente es disléxica, es decir, entre uno de cada 10 o a veces hasta que 1 de cada 5 es disléxico. Pero, hubo una investigadora, ella se llama Julie Logan, allá en la City University London, allá en Londres. Ella descubrió que el 33% de los emprendedores exitosos son disléxicos. Por favor. Y dice uno, pero se supone que no deberían poder, o sea, si son disléxicos uno pensaría, no, pues es que o sea, si el 10 al 20% es disléxica, pues entonces los que son buenos emprendedores, gente de negocio, es muy bajo. No, es altísimo. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver bíblicamente hoy. La vida de José nos enseña a lograr sueños. ¿Cuántos de ustedes tienen algún sueño? Yo quiero, o sea, yo tengo sueños. Acabo de cumplir 60 años, ya llegué a la edad así de los viejitos, ¿no? Me van a dar descuento por todos lados. Y ya, pues digo, ni modo. Pero todavía tiene unos sueños. Y lo que quiero tratar de demostrarle es que nosotros tantas veces queremos usar a Dios para cambiar nuestras circunstancias, cuando en realidad Dios quiere usar nuestras circunstancias para cambiarnos a nosotros. Es complicado, pero nosotros queremos, no, Señor, yo estoy bien, usted está mal con nosotros.
Y lo que le quiero tratar de dejar la idea para cuando hayamos terminado nuestro tiempo juntos es esto, que Dios utiliza gente que contribuye a nuestra vida, Dios utiliza contribuyentes, algunos son intencionales, algunos son personas que vieron nuestro potencial y dijeron, yo le voy a ayudar, yo le voy a apoyar, como lo hemos estado hablando estas últimas semanas. Hay gente que dice, me voy a hacer a un lado para que esta persona sobresalga, como sucedió en la vida de Pablo, como sucedió en la vida de Joás, que mi esposa le describió, fue salvado y vieron el potencial y lo llevaron adelante. Tenían personas intencionales, bien intencionadas como respaldo, pero hay veces que hay personas que tienen malas intenciones o no les vale cacahuate y de todas maneras Dios los usa para cambiarnos a nosotros y cambiar nuestro destino para que lleguemos más alto. Por ejemplo, aquí del que estamos hablando, si no tiene el recuerdo de la idea, ¿cuántos han oído hablar de José el Soñador, que le llamamos? ¿Okay? Él era uno de los 12 hijos de Jacob, el patriarca. Recuerden, los patriarcas de Israel era Abraham, el primero, luego tuvo Isaac, su hijo. Luego Isaac, él tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, y Jacob tuvo 12 hijos. De esos 12 estaba entre ellos, por ejemplo, Judá. Y los 12 pues odiaban a José porque nos dice la Escritura, a partir del capítulo 37 de Génesis, que el papá Jacob lo favorecía y le dio un saco, una túnica multicolor y destacado entre todos los demás. Los otros trabajaban en el campo y el José era el predilecto, no necesariamente nada por allá. Él más se iba, los veía, se andan portando mal y no lo soportaban. Y entonces un día se hartan de él, si recuerdan la historia, y lo agarran, lo echaron en un tanque, una cisterna, y le quitaron el manto. Lo agarraron a un animal, lo mataron al animal, rociaron la ropa, la embarraron, se la llevan al papá y le dicen, ¿reconoces este manto? Y el papá, sí, es el de mi hijo, seguramente un animal lo devoró. Y entonces lo vendieron para que se lo llevaran de esclavo y los hermanos dijeron, ahí quedó. Pero nos dice la Escritura, en el caso de Judá, que llegó a defender a José, Judá. O sea, Judá fue uno de esos que tenía buenas intenciones en cuanto a su hermano. Nos dice que cuando estaban entramando todo esto, dice, entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Y entonces, pues ya sabemos de toda la historia de José, que acabó en Egipto y bueno, ahorita seguiremos contando lo que sucedió. Termina el capítulo 37 de Génesis y llega el capítulo 38 y nos cuenta de barbaridades que hizo Judá. No nos vamos a meter porque no tiene que ver con la historia. Pero vemos que Judá tenía fallas serias. Se interrumpe la historia nada más para contarnos eso y dicen, ¿y eso qué tiene que ver con la historia? Estamos viendo los errores de Judá. A pesar de que Judá contribuyó a la vida de José, Judá tenía muchos errores. Continúa la historia del capítulo 39 y ahí nos habla acerca de que lo venden con Potifar. Creo que escribí mal de un mes, pero bueno. Y el caso es que llega a la casa de Potifar y si recuerdan, este hombre trataba bien a José al principio. Y lo hizo el que era el segundo en todo, no se preocupaba por nada, hasta que la esposa de Potifar llegó un día y empieza ahí el pasaje. Nos dice que el pasaje en el capítulo 39, que José era de hermoso parecer. Y dice, no, ya vamos a tener problemas. Y entonces la otra lo vio y dijo, este se ve lindo, se ve galán,
se le antojó y lo agarraba y lo acosaba porque quería que compartiera intimidad con ella. Y entonces, un día, si recuerdo el resto de la historia, nos dice que lo agarró y le dijo, ¡oh, ay! Lo agarra de la ropa, José sale disparado y ella se queda con la ropa y acusa a José de que quería él, José, acosarle a ella cuando era todo al revés. Y entonces se enoja Potifar y le cree a la esposa, capaz que ni le quería porque la esposa era toda loca, pero al caso es que acaba mandando a José a la cárcel y acaba bajo el cuidado del guardia de la cárcel. Si recuerda, cuando está José en la cárcel, nos dice ahí en el capítulo 39, versos 21 al 23, el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Y como el Señor estaba con José y hacía prosperar por todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Entonces, la vida se le está complicando a José, pero encuentra gracia. Y hay gente como el que cuidaba la cárcel, el guardián de la cárcel, que estaba apoyando a José. Luego llega el copero, no sé si se acuerdan de la historia. Vemos algo ahí en el capítulo 41, versos 9 al 3, donde estaba José, se enojó el faraón con dos de sus altos funcionarios, que en este caso era el copero y el panadero. Y entonces envía a los dos a la cárcel y nos dice, entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, y le empieza a contar de cuando estaba en la cárcel, lo hemos comentado antes, igual ustedes han leído la historia, pero está hablando el copero porque José interpretó su sueño y el copero salió de la cárcel. El panadero no, ese le dieron ahí, ¿verdad? Pero el copero dice, ay, yo le había prometido a José que iba a decir algo. Entonces cuando el faraón tuvo sus sueños, de que quería que le interpretaran sus sueños de las vacas flacas y de las espigas flacas, dice, entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia, y le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Entonces, aquí nos está recordando, este es otro hombre que al principio no tanto, pero después dijo, voy a apoyar a José, el soñador, a ver si se logra el sueño. Y entonces, ahora lo que vemos es que cuando lo recomiendan con el faraón, ahora es el faraón el que promueve a Josué. Nos dice ayer el verso 40, verso 30, ay, caray, me puse aquí mal. Acá está. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente. Perdón, me adelanté. El faraón le dice a José, oye, a ver, interprétame el sueño. José se lo interpreta y cuando le da la interpretación, José se toma un atrevimiento que no le pidió el faraón. El faraón lo único que le había pedido es interprétame el sueño. Y entonces José le dice, por cierto, faraón, y se pasa de largo, le da un tal, le dice, por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento, y este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. ¿Okay? Si recuerda el sueño del faraón, que Dios había permitido el faraón, es que tuviera la oportunidad de ver que iban a venir 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y entonces José recomendó, pongan a alguien a cargo.
Termina todo el asunto y dice el faraón, pues ¿a quién más que a este? Y lo ponen a José. Y José llegó a ser el segundo en todo Egipto. Ahora, vamos a interrumpir nuestra historia y vamos a hablar de lo otro que les había dicho. Dios utiliza gente contribuyente como estos. Dios utilizó al copero, Dios utilizó a Judá, Dios utilizó al faraón, pero era gente que al principio no tanto el copero, pero ya después quisieron que José saliera adelante. Le vuelvo a interrumpir a usted en su pregunta. ¿Quién está a favor de la vida de usted? ¿Quién está tratando de animarlo a usted a llegar más lejos? Le di, ¿quién te está apoyando a ti? ¿Y quién más? Y es donde empieza a estar ahí. ¿Quién está a favor mío? Y entra la otra pregunta. ¿Y ustedes a quién están apoyando? Y típico de los papás vamos a decir, yo apoyo a mis hijos. Pero ¿a quién más? ¿A quién estamos buscando? Pero hay algunos que no son intencionales. Por ejemplo, Jacob. Nos dice que Jacob tenía su favorito entre los 12. Yo le quiero hacer esta pregunta, ¿ok? Jacob, con su fechoría, ¿contribuyó al destino de José? A pesar de que le hizo la vida más difícil a José, como la dislexia, Jacob contribuyó a que José llegara más adelante. Por la manera en que José respondió. Entonces yo no le estoy tratando de decir que es bueno tener favoritismo en los hijos. Sí es cierto que eso le hace la vida más difícil a los hijos, el favoritismo de la familia, como en el caso de Jacob. Pero si nosotros tenemos la capacidad de reaccionar bien a algo que es difícil o injusto o malo, Dios puede convertirlo en algo mejor. No estoy hablando de abuso, no me vaya a malinterpretar. Los hermanos de José, ¿tuvieron buenas intenciones o malas intenciones con José? Malas, obvio. Lo querían matar. Pero contribuyeron a la vida de José. Los mercaderes de esclavos, ¿buenas o malas intenciones? Malas. Pero por la manera en que José reaccionó, como todos esos emprendedores, que les diría yo que el 33% de los emprendedores son disléxicos. La esposa de Potifar contribuyó para bien o para mal. Pues ella quería hacer algo malo, pero por la manera en que José reaccionó, resultó para bien. Vamos terminando. Los sueños vienen con dolor. Si dice, yo tengo mi sueño y lo quiero lograr y yo le quiero decir algo, se presentan con mucho dolor. Hay confusión y hay altibajos. Por ejemplo, está hablando José a sus hijos. El primero de sus hijos dice, al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. O sea, al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. O sea, José reconoce mirando atrás que después, por como había reaccionado, Dios le había traído por un camino donde había subido. Inclusive, cuando José finalmente está en Egipto, hubo hambre por toda la tierra, inclusive con sus padres. Lo que nos dice es que los hermanos de José tuvieron necesidad de grano. Les recomiendo que lean la historia. De nuevo, está entre Génesis 37 y Génesis 50. Es una historia increíble. Si la lee, digo, hasta llorar le va a hacer. Por la manera tan emotiva que se están desarrollando todas las cosas. Ahorita no estamos tratando de analizar los detalles de la historia. Lo que estamos tratando de decir es, en la vida de José hubo contribuyentes positivos y contribuyentes negativos, o no contribuyentes.
En medio de todo eso llegan los hermanos de José y después de un tiempo José se da a conocer con sus hermanos. Y entonces el faraón se escucha de todo lo que sucedió y dice, wow, ¿por qué no te traes tu familia? Y se trajo toda la familia, José se trajo toda su familia y ahí se establecieron en Egipto y fue donde se multiplicaron, que era el plan de Dios, curiosamente. Pero en medio de todo eso, finalmente muere Jacob, el padre de los dos hermanos, y los hermanos dicen, híjole, el José va a estar enojado con nosotros. Entonces van y le dicen, oye, fíjate que nuestro padre dijo que nos perdonaras. Mi papi me dijo, ¿ves? Llegan y quieren que los perdone. Entonces termina ahí en Génesis capítulo 50, versos 15 al 21, dice así: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir mi padre dejó estas instrucciones. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, lea conmigo, pero Dios, no lo escucho, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Habíamos iniciado nuestra enseñanza diciendo, la vida de José nos enseña a lograr los sueños, pero nos enseña que Dios utiliza estos contribuyentes intencionales y los no intencionales. También nos recuerda lo que empezamos diciendo, nosotros queremos usar a Dios para cambiar nuestras circunstancias, pero Dios quiere usar nuestras circunstancias para cambiarnos a nosotros. Pero no solamente nosotros, sino Dios opera una red de eventos, como lo que vemos en la vida de José, y sí nos forja a nosotros. Pero yo quiero que me escuche bien lo que voy a decir. Pero también Dios forja nuestro destino. Sin las dificultades y una buena reacción, nosotros hubiéramos llegado aquí. Pero con las dificultades y una buena reacción, llegamos acá. Dios forja un destino más alto con cierto nivel de dificultades. José, ¿hay dificultades en tu vida? Sí. Dependiendo de cómo reacciones, Dios te puede llevar de aquí a acá. Cada uno de ustedes, Dios está al cuidado y Dios puede hacer cosas mejor. Miren, me voy a decir algo. En la vida de José, ¿qué pecado cometió José? Judá, por ejemplo, lo vemos que se fue con una prostituta, y en ese capítulo 38, que por cierto no era prostituta, era su nuera, pero él quería irse con una prostituta. ¿Qué pecado vemos en la vida de José? Y no es pregunta, es que no vemos pecados morales en José. Pero aún así, a través de todo el proceso, nosotros vemos cómo Dios transformó su alma. No sé si notó este último verso que nosotros leímos. Así que dice, no tengan miedo. Está hablando José. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos, y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. ¿No le habla usted eso de un corazón transformado, reblandecido? Con el corazón en la mano, José los reconfortó. De nuevo, cuando se les manifiesta, note lo que dice. José dice, yo soy José, les declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido.
pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Le invito a que se ponga de pie conmigo, vamos a terminar. Le insisto en esto, Dios está operando en la vida de usted una red de eventos increíblemente. Aunque parezca que nosotros podríamos decir, ¿no sería más fácil que Dios siempre nos librara de las tribulaciones antes de que sucedieran? Si usted se ha quejado delante de Dios diciéndole, Señor, no entiendo por qué me dejas pasar por estas cosas, yo no le estoy tratando de decir que Dios tiene deleite en ese tipo de cosas. Pero si usted reacciona como reaccionó José, mirando al cielo y dejando, no pecando, sino dejando que Dios transforme el corazón, que lo vaya reblandeciendo, haciendo más sensible a Él, Dios nos puede transformar y nos puede hacer algo especial para que nosotros podamos llegar ante su presencia y decir, Señor, tú eres especial. Y eso nos recuerda de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Que Jesús vino como parte de esa red de eventos para forjarnos. Vamos a cantar esta última canción y vamos a orar antes de hacerlo. Le invito a que me acompañe en la oración. Señor Padre, te damos gracias porque tú estás aquí en este lugar, porque te hemos invitado voluntariamente. Señor, hemos recibido tu invitación primeramente para ser hijos salvos a través del sacrificio de Jesús. Señor, queremos no reaccionar ligeramente a ese sacrificio en la cruz. Queremos entregar todo lo que somos, reconociendo al Mesías y entregándote nuestra vida para que tú la vayas forjando más y más. Señor, que como en la vida de José vayas haciendo los sueños realidades, Señor. Ayúdanos, Padre,